Bueno, muy buenos días. Pastor Elías, muchísimas gracias, de verdad el honor es para mí, el privilegio de poder estar aquí. Llevo ya muchos años viniendo a Armenia, pero es la primera vez aquí con ustedes en el encuentro y es realmente una delicia estar aquí compartiendo esta mañana. Dicen que es de buena educación presentarse cuando uno recién conoce a alguien, entonces me van a perdonar, pero si vamos pasando uno por uno no terminamos nunca y les aseguro que después del tercer nombre ya no me voy a acordar de nadie. Tengo muy mala memoria para eso, me han presentado a mi mamá 6 veces ya. Pero déjenme presentarme yo. Mi nombre es Manuel Reaño, con E, para sorpresa de muchos que creerán que estoy equivocado, pero no estoy equivocado. Es con E, Reaño, y ya estarán notando que hay algo raro en mi acento. Pues imagínense un peruano casado con una bogotana y que vive 18 años en Medellín. ¿De dónde es su acento? Mi acento es tal que hoy todos los taxistas, no importa dónde yo esté, me subo y me preguntan, ¿y usted de dónde es? Y aún cuando llego a mi tierra natal y subo a un taxi y empiezo a hablar, me dicen, ¿y usted de dónde es? Yo soy de acá, soy limeño. No, ¿qué va? Es la reacción de ellos, porque ya me toca decir que no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad y soy feliz. Durante estos 18 años que he estado aquí en Colombia y hasta hace muy poco fui profesor del seminario bíblico en Medellín y ahora ando dando vueltas, siendo consultor eclesial y dedicado al tema del pastoreo y la consejería para pastores, líderes de ministerios cristianos y familias pastorales. Eso es en lo que el Señor me ha puesto en estos días. Entonces, para hoy, Viernes Santo, quiero invitarles a mirar un texto que probablemente no es uno que no normalmente miraría en un día como esto, ¿cierto? Este es viernes de pasión, viernes de muerte, viernes de crucifixión. Normalmente uno iría a esas porciones del Evangelio en las que nos cuentan cómo se desarrolla esa historia. Pero hoy quiero llevarlos mucho más atrás en el ministerio de Jesús, en la historia del ministerio de Jesús, a un momento que fue muy significativo y que adquirió todavía más significado cuando se confirma lo que Jesús está diciendo este texto en un día como hoy, en un Viernes Santo. Entonces voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y en Lucas 9 vamos a leer desde el verso 18 hasta el 27. Lucas capítulo 9, verso 18 al verso 27. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de la antigüedad ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Inclinamos nuestro rostro, pidamos la bendición del Señor sobre esta porción de este culto de adoración hacia Él. Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por convocarnos, por invitarnos, por preparar un lugar amplio, cómodo para congregarnos, por darnos la libertad de hacerlo abiertamente, sin temor, como otros hermanos nuestros hoy en otras partes del mundo lo hacen, atemorizados por los ataques que puedan venir sobre ellos. Hoy vivimos un tiempo de paz aquí en nuestro país y te damos gracias por eso. Pedimos por aquellos que no lo tienen, para que tu compañía los guarde y los proteja. Te pedimos, Señor, que así como nos libras de enemigos físicos a nuestro alrededor, también en el mundo espiritual hagas retroceder a todo aquello que impida que hoy podamos abrir tu palabra con libertad y que podamos recibirla en nuestro corazón y en nuestro espíritu con libertad, y que ella haga aquello para lo cual tú la has enviado. Impide, Señor, la interferencia de hombres, desde el predicador hasta la interferencia misma en nuestras cabezas, para que podamos recibir palabra pura, limpia, sin adulteración. Señor, de lo que se diga hoy, lo que es palabra de hombre se lo lleve el viento, y lo que es palabra de Dios se asiente en nuestros corazones, para salvación, para bendición, para edificación, para vida eterna. A ti te damos la gloria que solo a ti te corresponde, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles que hagan un ejercicio. Y este ejercicio va a ser diferente dependiendo de la edad que ustedes tengan. Y otra vez, no se preocupen que no les voy a preguntar qué edad tienen. Pero algunos de ustedes que, como yo, ya tienen un poquito de juventud acumulada, el ejercicio va a ser un ejercicio de memoria. Voy a pedirles que recuerden algo. Y aquellos que todavía están un poquito más atrás en ese camino, va a tener que ser un ejercicio de imaginación, porque no pueden recordar cómo eran las cosas en ese tiempo. Pero cómo eran las cosas hace, algunos años, no estamos hablando de siglos, pero hablemos de hace 30 años. ¿Cómo eran las cosas en Semana Santa? ¿Cómo era un Viernes Santo? ¿Ustedes se acuerdan? Algunos. ¿Y ustedes se imaginan? Los otros. En lo que yo recuerdo de mi infancia, hace 50 años, un Viernes Santo era un tiempo muy lúgubre, muy oscuro en cierta medida, es mi recuerdo por lo menos, ¿no? Estaban las admoniciones: chino, no corra, no juegue, no se ría duro, que es pecado, porque hoy es el día que murió el Señor. Estaba muy reglamentado qué se podía comer y qué no se podía comer, y era terrible pecado ir a comer carne, ¿cierto? Y por eso ese día todo el mundo salía corriendo a buscar pescado, porque entonces eso sí se podía comer. Prendía uno la radio y ¿qué se escuchaba? Pura música sacra, ¿cierto? En el mejor de los casos le ponían a uno un poquito de Bach y de Vivaldi, pero ya eso rayaba con la pecaminosidad. Tenía que ser música de órgano y muy pesada. Y eso hacía que el ambiente fuera muy pesado. A veces lo llevaban a uno a una de las procesiones y lo que veía pasar era la figura de un hombre muy demacrado, sangrante, con los ojos hundidos. Mientras más vívida fuera la imaginación del artista, más macabra era la figura que uno estaba mirando. Ya para la época en que yo tenía 5 o 6 años y que tengo recuerdos de eso, ya había televisión. Claro, empezaba como a las 4 de la tarde, antes de eso no había nada. Pero uno prendía el televisor
y aparecía un puntito en el medio, después una rayita, después más rayitas. Tenía uno tiempo de irse a tomar un tinto y regresar cuando ya aparecía allí la imagen. Y eran puras películas de, sí, Jerusalén, Israel, y en algún momento tenía que aparecer el Calvario y la cruz. ¿Y a qué viene todo este recuerdo? Es que les quería compartir que una emoción que a mí me embargaba en ese momento era una mezcla de espanto frente a lo que estaba sucediendo. Si Él es tan bueno, si es el Hijo de Dios, ¿por qué le hacen todo eso? Pero en mi infantil inocencia también quería convertirme en una especie de superhéroe, viajar al pasado y librarlo de ese destino. Es decir, si nadie quiere ayudar a Jesús, yo voy a ir a ayudarlo a Jesús. Pero de que no lo crucifican, no lo crucifican. Y ahora me pongo a pensar en toda esa inocencia, en toda esa desesperación y en todo ese querer sacudirme de ese ambiente tan oscuro y tan lúgubre, tan triste, tan desgarrador. Era muy incómodo pensar que ya se acercaba esa época del año en la que durante un fin de semana todo iba a estar cerrado, todo iba a ser tan pesado, iba a tener prohibido jugar, reír y demás. Y me doy cuenta que los tiempos han cambiado y ahora para ese otro grupo de ustedes, los más jovencitos, es que no se les puede ni pasar por la cabeza que eso hubiera sido así alguna vez. Porque hoy vivimos la época de la parranda santa, que tiene mucho de parranda y nada de santa, por supuesto. Y la Semana Santa es simplemente el equivalente de la semana en el primer semestre de la semana de octubre en el segundo semestre. No tiene ningún otro significado que ese. Es el tiempo del turismo, es el tiempo de salir a pasear, de estar con la familia, rico, de hacer un asado, ya nada de eso de que comer pescado. No, hagamos un asadito con su punta de anca, su chicharroncito. Y no queremos saber nada de ese dolor. No me hablen de dolor, háblenme de fiesta. No me hablen de muerte. Háblenme de jolgorio, de felicidad. La vida es corta, hay que vivirla, hay que ser felices. Y uno entiende que la sociedad se mueva en esa dirección. ¿Saben dónde está la tragedia? Que la iglesia se mueva en esa misma dirección. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de mí. No estoy acusando a nadie, es más, como les dije, es la primera vez que vengo acá, no puedo decir nada de ustedes, no les estoy diciendo a ustedes, estoy hablando del pueblo de Cristo en general. Y una de las ventajas de mi trabajo como predicador gitano itinerante es la de que uno conoce muchas expresiones del pueblo de Dios, muy diferentes unas de otras. El Espíritu Santo está allí, Jesús gobierna allí, eso no hay ninguna duda. Pero en las diferencias y en esas diferentes expresiones, parece haber un sentido común, una línea que nos une a todos, y es el querer también escapar de esa imagen de dolor, de tristeza, de angustia y de muerte que el Viernes Santo normalmente nos comunicaba. Hoy en día, en medio de nosotros, el lenguaje es de gozo, de victoria, de poder. Y eso está bien, porque la Escritura nos habla de eso. Pero no es de lo único que habla la palabra. Y la invitación que quiero hacerles yo a ustedes en este momento es que nos paremos a mirar un poquito en ese otro aspecto del mensaje del Viernes Santo. Y esperemos, aguantemos un poquito las ganas de danzar y de cantar victoria hasta el domingo. Hoy es día de cruz, es día de humillación, es día de muerte, es día de dolor, es día de tumba ocupada,
por un cadáver. El día de la tumba vacía es el domingo. Y ya le dejo en las manos al pastor qué es lo que va a predicar el domingo, qué es lo que va a compartir el domingo, no sé. Pero puedo adelantar y adivinar. Me va a ser un canto de victoria y de gozo porque nuestro Salvador resucitó. Pero hoy, y por eso les pedí que leyéramos este pedacito en el capítulo 9 de Lucas, ahora que empezamos, y no tenemos tiempo para un estudio completo y amplio del tema, pero déjenme resaltar simplemente que desde el principio de su ministerio, Jesús tenía perfectamente claro lo que debía pasar, qué debía pasar, cómo iba a pasar y por qué tenía que pasar. A él no lo sorprendió nadie. A él no fue que iba por ahí corriendo tratando de escapar y lo pescaron y lo crucificaron y lo ejecutaron. Él entregó su vida, no se la quitaron. Y miren que aquí Pedro hace esa tremenda declaración: tú eres el Cristo de Dios. Y el Señor le dice: sí, pero todavía no salgan a decir nada de esto. Yo necesito que ustedes lo entiendan primero. Yo necesito que ustedes sepan que yo sé y que se metan en mi cosmovisión, que se metan en mi manera de pensar y de ver las cosas. Verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario que esto pase y yo me estoy disponiendo para que esto pase. Ya Juan el Bautista lo había declarado, ustedes se acuerdan, cuando lo ve venir. Juan el Bautista está con sus discípulos, está bautizando a la gente, está predicando el bautismo de arrepentimiento, y se acerca su primo, Jesús. ¿Y qué es lo que exclama Juan el Bautista? Mírenlo, miren quién viene. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, a un grupo de judíos, de hablarles del Cordero de Dios era algo perfectamente entendible, era algo que ellos iban a poder relacionar inmediatamente con una fiesta que precisamente es el fundamento histórico o el antecedente histórico de nuestra Semana Santa, la fiesta del Pesaj judío. ¿Qué celebraba la fiesta del Pesaj judío? Si ustedes van al capítulo 12 de Éxodo, van a encontrar el relato de la fiesta que Dios le ordena al pueblo tener en conmemoración de lo que sucedió al final de la lucha que hubo entre Dios y el faraón para que dejara salir a su pueblo de Egipto, de tierra de servidumbre. Y vino una plaga y vino otra plaga y el río se convirtió en sangre y los piojos y las ranas y todo lo demás, y el faraón decía: bueno, váyanse, pero ¿sabe qué? Mejor no. Pero sí, pero no, y yo estoy jugando y yo soy el faraón y puedo jugar hasta con Dios si yo quiero. Hasta que llega la última de las plagas. Y para esta el Señor prepara a su pueblo primero. Y les dice: bueno, listo, esto es lo que va a pasar. Van a tomar un cordero de un año sin defecto, lo van a sacrificar. Y van a comer de la carne de este cordero apresuradamente, listos para salir corriendo, con hierbas amargas. Y la sangre, con la sangre van a pintar el dintel, el marco de la puerta de sus casas. Y el ángel exterminador de Jehová pasará por todas las casas y matará al primogénito de los hombres y las bestias. Y derramará su ira a Jehová sobre los primogénitos de Egipto y de todo lo que se le cruce. Pero donde vea la sangre, el ángel no entrará. El ángel pasará por esa casa y allí no se ejecutará la ira de Dios. La sangre del cordero le dice al ángel de la muerte: aquí no. Aquí no entres, aquí no matarás a nadie, porque así lo ha determinado Dios. Y entonces, ahora que Juan ve entrar a Jesús, dice: Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Donde esté marcado con su sangre, allí la ira justa de Dios no será derramada. Y de ese Éxodo 12 voy a leerles solamente 3 versículos, del 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad como cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y por eso hoy podemos celebrar, porque tenemos ese fundamento: donde vea la sangre no habrá muerte por parte de Dios. Dios el Santo, el justo, derramará su ira sobre todos los pecadores. Y tú y yo somos pecadores. Pero los cristianos, los creyentes, se salvarán no porque seamos mejor que nadie, porque no lo somos, sino porque la sangre de Jesucristo nos marca. Su sangre derramada en la cruz pagó el precio de nuestro pecado, y la paga del pecado es la muerte. Sin ese pago realizado en la cruz, nosotros tendríamos que pagar nosotros mismos por nuestros delitos y nuestros pecados. Nuestra celebración entonces es porque Él murió en la cruz. Y me ha tomado más de 50 años llegar a la conclusión de que si el Señor me diera superpoderes y yo pudiera regresar a ese entonces con mi capa roja y todo lo demás, lo último que querría hacer es impedir la muerte de Cristo en la cruz. Hace unos años apareció esta película, La Pasión de Cristo, y yo no la quería ver. Fue mi familia y la vio, y la vieron 2 veces y 3 y tal. Hasta que me empezaron a invitar a foros en empresas o en universidades, porque todo el mundo quería hablar de esto. Y decía, bueno, usted es pastor, usted es cristiano, venga, denos su opinión. Y ya decía yo, no, frente a un papayazo de estos, yo no puedo estar en el plan de que no, yo no quiero ver esa película. Y la fui a ver. Y sufrí mucho porque es una película muy explícita con el sufrimiento del Señor. Y sufrí la congoja de verlo pasar por lo que estaba pasando. Pero entendí que por fin el Señor me había permitido comprender algo, cuando en medio de todo ese dolor y esa congoja y esa angustia, ni por un segundo pensé que no pase, que no pase, que no pase. ¿No les ha pasado a ustedes cuando en una película que está la chica sola en su apartamento, y entonces el policía le ha dicho, no abras a nadie hasta que yo te diga que soy yo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que haría cualquier persona inteligente? No abre. Pero ¿qué es lo que hacen todas las chicas de las películas cuando están solas en un apartamento y las está buscando un asesino? Exactamente, van y abren la puerta porque se les salió el gatico. Michito, 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 y abren buscando a Michito, y lo que encuentras no es un gatico, sino un tigre allá afuera. Y la reacción de uno es que no pase, que no pase. Ya vi la película 3 veces. Siempre sigue pasando. Y yo digo, no, esta vez no, esta vez no. Esta es una repetición de domingo en la tarde. Esta vez no va a pasar. Pero viendo La Pasión, ya no decía que no pase, que no pase, que no pase, sino, Dios mío, gracias, porque esto pasó. Y hoy podemos ver al Cristo en la cruz vuelto nada, medio despellejado a latigazos, con su carne molida a palos,
clavado en una cruz, en un sufrimiento que tiene que haber sido inventado por algún demonio. Una cosa es matar a alguien, ejecutarlo, y otra cosa es hacerlo sufrir. Y la muerte en la cruz es una de las más espantosas de las que se ha podido imaginar el ser humano. Y hoy podemos verlo al Cristo crucificado y caer de rodillas delante de Él y decir: Señor, gracias. Tú eres el Dios de los cielos. Nada de lo que nosotros conocemos habría sido hecho si no fuera por Él. La sola palabra de Dios creó todo, y Él es el Verbo de Dios. No tenía ninguna necesidad de convertirse en un bebé, aguantarse 9 meses en el vientre de su madre, someterse a ser un pedacito de carne que solo se puede comunicar llorando. La palabra de Dios lo único que podía hacer es llorar. Y pasar por la indignidad de que alguien más lo tiene que alimentar, alguien más lo tiene que limpiar. Ser completamente dependiente de su madre, como cualquiera de nosotros. En su infancia fue muy pobre, fue desplazado, fue perseguido, había decreto de muerte sobre él. Empieza su ministerio. ¿De qué supo Jesucristo? Supo de soledad. ¿Pueden orar conmigo un ratico? Estoy muy angustiado hasta la muerte. Ustedes que son mis amigos, mis discípulos, ¿me acompañan orando? ¿Y qué escucha en respuesta? Habían vivido 3 años con Él, y cuando Él les dice: oren conmigo, se quedan dormidos. No voy a pedir que levante quien se queda dormido orando, pero más o menos tienen una idea. Traición. Su gran amigo Pedro lo negó. Judas lo vendió. Rechazo de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dolor. Solo imaginémonos cómo murió. Enfermedad. Todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias cayeron sobre Él allí, clavado en esa cruz. Hermanos, no hay un solo dolor humano que Dios no haya decidido vivirlo sin tener ninguna necesidad de eso. De manera que cualquiera de nosotros hoy se derrama en llanto delante de Jesús, y Él puede poner su mano sobre nuestro hombro y con toda la honestidad del mundo decir: yo sé lo que estás viviendo. Yo te entiendo. Yo me dispuse a pasar por eso para que en este momento tú no puedas decir: es que tú eres un Dios allá sentado en las nubes, tú no sabes lo que es esto. Hace poco me visitó un amigo de Lima. Me decía: tú no sabes lo que es vivir en Lima. Tú no sabes la contaminación de Lima, tú no sabes el tráfico de Lima, tú no sabes la inseguridad de Lima, tú no sabes. Yo lo miraba y decía: ¿y tú de dónde rayos crees que salí yo? ¿Cómo que tú no sabes? Que ahora viva en Medellín, más cerquita del paraíso, eso es otra cosa. Pero que no sepa, claro que lo sé. Y ese es el mensaje de Jesús desde la cruz, es decir, yo sé. Y hay 2 elementos sobre los cuales Él nos dice yo sé, y que nosotros no hemos querido intentar siquiera recoger. El dolor y la muerte. No me hablen de esas cosas. De hecho, he venido a la iglesia para que me hablen de cosas que me levanten el ánimo. Una vez
oí a alguien decir eso. Gracias a Dios no era yo el que había predicado, porque estaba hablando pestes del predicador. ¿Y por qué? Porque había predicado mal, porque era un mal comunicador, porque había malinterpretado la palabra de Dios. No, sino porque, ay, ese mensaje tan descorazonador. Yo vengo a la iglesia para que me levanten el ánimo. Pues si has venido para eso, todavía tienes tiempo de salir e ir a otra iglesia, hermano, porque esa no es la función de quien abre la Escritura. Quien abre la Escritura tiene que decir lo que está ahí, no con la intención de levantarte el ánimo, a menos de que ese sea un pasaje que tiene esa intención. Pero si el pasaje no lo tiene, y este texto que hemos leído nosotros tiene una cierta dificultad. Y es que el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que luego muera y que resucite al tercer día. Si terminara allí el texto, uno dice, listo, chévere, ahí nos vamos. Eso era necesario que pasara, ya vimos por qué era necesario que pasara, pasó, bendito sea el Señor. El problema está en el verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy muchos nos alegramos, y creo que con toda la razón del mundo, de que podemos decir que en un día como hoy, en un momento como este, un Viernes Santo o un domingo en la mañana, hay cientos de miles, probablemente millones de hombres y mujeres en la iglesia, cantando, alabando, adorando, ofrendando, teniendo comunión, abriendo la Escritura, orando, adorando a nuestro Señor. Bendito sea el Señor por eso. El problema está en que la Escritura nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y hay muchos seguidores de Jesús, pero pocos discípulos de Jesús. Y miren que puede estarnos pasando algo como lo que le pasó al pueblo de Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban los pobladores de Jerusalén? No hace ni siquiera una semana, sino el domingo pasado. ¿En qué estaban? ¿Qué pasó el domingo? El episodio se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Una multitud flanquea el camino por donde va entrando Jesús montando sobre un burrito. ¿Y qué hacen ellos? Tienen unas palmas muy grandes, todavía no estaban en peligro de extinción las palmas en ese tiempo, ¿cierto? Y con las palmas, eso le llaman el Domingo de Ramos, con unas plantas, abanicaban el aire al paso de Jesús. ¿Y qué cantaban o qué gritaban? ¿Se acuerdan? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Se parece a uno de nuestros cultos, el tiempo de alabanza. Hosana, bendito el Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. A más de uno se le escapará un lagrimón mientras dice una cosa de esas. ¿Y el resto de la vida qué? Ese pueblo que cantaba Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el domingo, hoy está gritando, crucifíquenlo, dennos a Barrabás, dennos a Barrabás, un asesino, un ladrón, un sedicioso. Uy, ¿qué es lo que hace un asesino, un ladrón y un sedicioso? Lo único que sabe hacer, robar, matar y destruir. ¿Y quién es el que ha venido a robar, matar y destruir? Y el pueblo de Dios está diciendo, dennos a ese. Fuera con Cristo, denos a Barrabás y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces cantar Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor no es suficiente. Si vas a venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que acabar con esa idolatría que implica que tú estás en el centro del universo.
que implica que lo más importante de tu vida eres tú, tu bienestar, tu felicidad, tu lugar en el mundo, tu manera de pensar, y todo lo demás se tiene que acomodar a eso. ¿Te has dado cuenta que eso pasa? ¿Te has dado cuenta incluso de que tu experiencia cristiana se reduce a eso? Señor, estos son mis planes, bendícelos. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, Señor, bendícelo. Señor, dame el poder para hacer lo que a mí me da la gana. Dame los recursos para tener lo que yo quiero tener. ¿Quién es Dios allí? ¿Yo? ¿Quieres venir en pos de mí?, nos dice el crucificado. Muy bien. Niégate a ti mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo el centro del universo, Él es mi Rey. No se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir así? Y antes de que digas amén, un momentito. Eso está acompañado de tome su cruz cada día. Algo que nosotros no acostumbramos enfatizar o predicar en estos días tiene que ver con el sufrimiento implícito en seguir a Cristo. En Romanos capítulo 8 nos gusta leer los versículos que van del 28 en adelante. Un himno de victoria, ¿no es cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla poder decir esas cosas, que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pum, todo el mundo se levanta y grita amén. Pero ¿qué dice el verso 16 y 17 de ese mismo capítulo 8? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, hemos creído en Jesucristo y eso nos hace adoptados como hijos para que su Padre sea nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Punto. Ay, no hay punto. Es coma. Tengo que cambiar de gafas. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Venir a Cristo, entregarle nuestras vidas al Salvador, recibirlo a Él como nuestro Rey y como nuestro Señor, no nos garantiza que no sufriremos. No dice que no nos va a pasar nada. Al contrario, nos está diciendo que es una invitación a padecer con Él. Pero se nos ha vendido una imagen del Evangelio como de la solución a todos nuestros problemas. No, esa es la solución a nuestro problema principal, que es la condenación por nuestro pecado. Ese sí nos lo soluciona inmediatamente. Pero ¿cómo es posible que nosotros estemos presentando a Jesucristo como que ven a Cristo y se solucionarán todos tus problemas? Ven a Cristo y te sacarás el baloto, ven a Cristo y te sanarás de cualquier enfermedad que tú tengas, ven a Cristo y se arreglará tu matrimonio. Es más, regresará el ser amado que se fue. Hermanos, eso suena a brujería.
Ese no es el mensaje del Evangelio. Y más de un incauto viene, levanta su manito, hace la oración de fe y después de 6 meses me dice: oiga, usted me engañó. Porque hasta antes de que yo venía a la iglesia yo vivía más o menos feliz, borracho la mitad del tiempo, pero no importa. Y entonces entrego mi vida a Jesucristo y mi mujer me deja. Y yo hablé con una de esas señoras y me dijo: yo prefiero a ese borracho mujeriego que era mi marido y no al come Biblias que soy. O sea, eso es una realidad. Lo echó por eso. Y el jefe lo echó por eso. Digo: no, yo no quiero cristianos de aquí en mi empresa, fuera. Y el hombre se enfermó. Me dice: pasó exactamente todo lo contrario que me estaban diciendo en la iglesia. Me engañaron. ¿Y ahora cómo hago para que me devuelvan la plata? El único sitio donde no devuelven la entrada. ¿No? El Evangelio no nos garantiza eso. No nos garantiza la felicidad. No la ofrece siquiera. Lo que el Señor nos dice es que el que está en Cristo sí puede vivir una vida de gozo. Un gozo que a mí no me lo va a quitar nadie, pase lo que pase. Y eso lo entendió Daniel. Y dice: me van a meter donde los leones. Métame donde los leones. ¿Cuál es el problema? Dios me salvará. ¿Y saben qué? Aun si no me salva, yo le serviré y le honraré. Job dice: vamos a recibir de Dios solamente lo bueno, y cuando viene lo malo vamos a decir: es que Dios no me ama, es que Dios me abandonó, es que yo mejor me voy. Recibiremos lo que de su mano venga. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Habacuc, un hombre muy próspero, un comerciante muy próspero, feliz de la vida porque Dios ofrece en abundancia todo para cubrir todas sus necesidades. Pero entiende que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni los labrados den mantenimiento, ¿saben qué? Con todo, yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Pablo nos dice: a mí no me importa, yo estoy feliz y tengo mucho, y estoy feliz y no hay nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todavía falta para el cumplimiento de los tiempos que se completen los padecimientos del cuerpo de nuestro Señor Jesús, y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Iglesia, necesitamos reforzarnos en nuestra condición de discípulos de Jesucristo, de seguidores del Señor, de conocedores de su palabra y hacedores de su palabra, porque vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos de dureza, vienen tiempos de persecución. Antes, hasta no hace mucho tiempo, tenía un cierto prestigio decir que uno era cristiano, decir que uno era cristiano evangélico. Inmediatamente la gente pensaba: esa gente es trabajadora, esa gente es honesta, esa gente es honrada. Vamos a contratar un poco de cristianos para asegurarnos. Hoy en día uno dice que es cristiano y peor, dice que es pastor. ¿Y qué es lo primero que la gente dice? A mi hijo, sus compañeritos, empezó a jugar fútbol con unos muchachos y empezaron a preguntarse entre ellos las bobadas que se preguntan los chicos, como: ¿qué hace tu papá? Cuando le toca el turno a mi hijo, dice: mi papá es pastor. Todos voltearon y uno de ellos tuvo la valentía y la honestidad de decirle: es ladrón. Hoy sé que hay juntas de bancos que dicen: miren, a estos y a estos no presten plata porque nunca devuelven. Y entre esos estamos los pastores. Tenemos que irnos acostumbrando a que no va a ser tan fácil.
a que no vamos a tener tanta libertad. Y como decía en mi oración inicial, hoy en día hay hermanos nuestros que por estar reunidos en una iglesia tienen el temor de que les van a meter una bomba o de que los van a esperar allá afuera para agredirlos, para insultarlos, para escupirlos, para tirarles piedras o agarrarlos a balas. Hoy en día no estamos lejos de que eso pase. Y así como el dolor es algo del cada día y parte de aquello a lo que estamos llamados, la muerte también. No entiendo cómo hay tanto cristiano que vive aterrado de la muerte. Y la enseñanza de la Escritura varía, pero básicamente, en últimas, nos está diciendo que la vida es un don de Dios, que la multiplicidad de años es un regalo de Dios. Entonces nosotros no estamos para desechar la vida porque no es nuestra, no nos pertenece, pero tampoco estamos para aferrarnos a ella para toda la vida como garrapatas. Llevamos nuestra vida en la completa certeza de que moriremos, pero unidos a Cristo. Y el que muere en Cristo, como el viernes, se levanta con Cristo el domingo para vida eterna. Y no es la simple resurrección, porque todos resucitaremos para juicio. Pero los que murieron en Cristo y resucitan en Cristo, resucitan para vida eterna. Los que mueren sin Cristo, resucitan para condenación y muerte eterna. El significado de la cruz es una promesa real y es una promesa que nadie nos puede quitar, porque ya esa victoria fue lograda por Jesús. Pero hermanos, es una promesa que trae consigo un compromiso de vivir con Él permanentemente. La iglesia es la esposa de Jesús y el compromiso es estar con Él en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza o en pobreza. No podemos ser esos cristianos que solamente aplauden, que solamente siguen, que solamente aman a Dios y se sienten amados por Él cuando las cosas van bien. Y es que después rechazan, reniegan, patalean y se van cuando las cosas van mal. El dolor también viene del Señor. Y tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de muchas aflicciones y pruebas, porque ellas van a producir en ustedes cosas buenas. Paciencia, sabiduría, es lo que el Señor pone delante de nosotros en el camino a la perfección. Quedémonos con eso. No cantemos victoria todavía. Preguntémonos cuál es nuestro llamado, qué función están cumpliendo nuestros dolores en nuestra vida hoy. Y vamos a hacerlo en oración. Y pídanle al Señor que les permita traer a flor de piel el dolor y el sufrimiento. Sientan el brazo de nuestro Señor Jesús pasando por tu hombro y su voz susurrando con ternura en tu oído: yo estoy contigo, yo sé lo que estás viviendo. Aunque camines en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, porque yo te infundiré ánimo con mi vara y mi cayado. Inclinemos nuestro rostro y oremos en esa tónica delante del Señor. Señor Jesús, el horror de la cruz nos sobrecoge. El pensar en los detalles de tu sufrimiento y de tu muerte, acumulados, concentrados en la cruz del Calvario, pero que fueron parte de toda la humillación que empezó en el momento en que decidiste el no tener en cuenta el ser como Dios para convertirte en uno de nosotros y servirnos como Salvador hasta la muerte y muerte de cruz. Que hoy podamos levantar nuestra mirada hacia esa cruz horrible, sangrienta, torturadora, y lo hagamos en gratitud. Lo hagamos en una actitud de amor frente a aquel que decidió pasar por todo eso
por mí, para evitarme el tener que vivirlo yo, para decirme: dame tu pecado, yo te entrego mi justicia. Dame tu dolor y tu angustia, yo te entrego mi paz. Dame tu humillación, yo te entrego mi dignidad. Dame tu identidad de ser nada ni nadie en el universo, y yo te entregaré mi dignidad para convertirte en hijo del Dios Altísimo. Hagamos ese intercambio en la cruz, y Señor, que podamos deshacernos de gratitud y de amor frente a semejante Dios que nos ofrece ese intercambio tan dispar, tan desigual, y que eso nos mueva a adorarte, Señor, pero también que traiga significado a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Que en medio de la escasez económica recordemos que el dueño del universo decidió vivir como un hombre que no tenía dónde reposar su cabeza. Que en medio, Señor, de nuestra soledad, recordemos que tú tuviste que vivir esa soledad en los momentos más espantosos y de más angustia en tu vida. Y que aún en la cruz solo un puñado de mujeres y el discípulo amado estuvieron contigo, nadie más. Y que en medio de nuestro padecimiento y de nuestro dolor nos dispongamos a aprender lo que tú tienes para nosotros. Y cuando las tuercas se aprieten, cuando sea difícil, costoso, peligroso ser discípulo de Jesucristo, sigamos allí, perseverando contigo hasta el final. Cueste lo que cueste, así nos cueste la vida. ¿Por qué ganará el hombre si retiene su vida pero pierde su alma? Queremos ser ese tipo de discípulos, Señor, y vivir este viernes de silencio, este viernes de dolor, este viernes de oscuridad y este viernes de muerte con el gozo de la esperanza. Porque tú dijiste que resucitarías al tercer día y lo hiciste. Y hoy vivimos con la esperanza de tu promesa de que tú vendrás de nuevo un día para llevarnos contigo por toda la eternidad. Y en esa esperanza, esperando que llegue ese día, nosotros clamamos: Maranata, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Pero mientras tú vienes, danos la fidelidad para perseverar hasta el fin, correr la carrera, pelear la buena batalla como buenos soldados de Jesucristo. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos conocimiento de tu palabra, que ella entre hasta lo más profundo de nuestras vidas y haga su efecto allí, Señor, para poder tener un evangelio real y testimonial que compartir con los demás que hoy se están perdiendo, y para tu gloria. Oramos levantando nuestra voz en el nombre del crucificado, Jesús el Señor. Amén.